Entramos al curso de Psicopedagogía de la Educación. Entenderás que tiene que ver con el estudio y el análisis del comportamiento humano dentro del entorno socioeducativo. Esta percepción es bastante importante porque te permitirá afianzar y entender las condiciones de la conducta humana dentro de las condiciones también educativas. Si lo entiendes así, podrás comprender en su justa dimensión que cada una de estas condiciones interactúan dentro de los entornos educativos. Me parece muy importante que deberás tener en cuenta a lo largo del curso la posibilidad de comprender que las condiciones psicológicas se mueven en dos niveles. En el caso de los educandos que tienen que ver con niveles tempranos, se establecen procesos psicológicos inferiores en donde la concreción del acto es muy importante, es decir, hay pocas posibilidades de atracción. En cambio, en estudiantes universitarios, evidentemente, o de preparatoria o inclusive a nivel secundaria, es otra la condición. Me parece que está fraguada dentro de los procesos psicológicos superiores, en los cuales los procesos de atracción son mayores y la comprensión de las cuestiones que deben ser inteligibles son también mayores. En este contexto, tenemos que tratar de comprender que quienes nos dedicamos a la educación y las materias y las formaciones que tienen que ver con la educación parten de la atención hacia lo diverso. Ningún alumno es igual y al igual también ningún clima educativo es igual. Es decir, de una sesión a otra puede cambiar, así como puede cambiar de un grupo social a otro. Eso es importante tenerlo en cuenta porque entender la diversidad permite también asumir nuevos roles, asumir qué figuras están presentes, cuáles son las funciones que establecen los alumnos entre los propios pares y también la función que establece el profesor con esos alumnos. Por otra parte, tienes que tomar en cuenta también esta condición de que la diversidad es también un proceso de alteridad. ¿Qué significa esto? Implica que tienes que visualizar en su justa dimensión al otro. En este sentido, como te había señalado, ninguno de los estudiantes es igual y por lo tanto sus procesos de integración cognitiva son también distintos. Esta es una cuestión importante. Tendrás que profundizar en las herramientas y en las técnicas para poder enseñar en determinado momento. Esta materia te permite eso, precisamente, entender que la conducta humana no es una condición uniforme, es una condición heterogénea y esa es una cuestión vital para entender que los procesos cognitivos son procesos que tienen que ver con la transferencia cultural, con el entorno familiar, con el entorno educativo, con el entorno social y con las propias premisas que tienen las currículas dentro del desarrollo de la educación. Un aspecto muy importante es la condición tutorial. No basta con el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso guiado. ¿En qué sentido es un proceso guiado? En que permite que el alumno construya su propio conocimiento a partir de las condiciones o elementos de la construcción social del mismo. Es decir, el conocimiento es producto de una construcción social y por lo tanto las funciones tutoriales que tiene el profesor en determinado momento sirven de guía y orientación y de prescripción sobre los criterios que debe tomar en cuenta el alumno. Esto no impide, a mi juicio, la creatividad, porque la creatividad va más allá, tiene que ver con las condiciones de desarrollo de la propia personalidad y esa personalidad también permite revertir el proceso dentro de las condiciones de educación para inspirar las propias lógicas del alumno en torno a las lógicas sociales del entorno educativo. En este sentido, pasamos a la concepción de la psicopedagogía con otras ciencias. Hay otras unidades en las cuales tendrás diferentes entronques o diferentes entronizaciones de la psicopedagogía con otras ciencias. Descubrirás que está muy ligada a condiciones de sociología, que está muy ligada a condiciones de antropología, y estas condiciones permiten también tener elementos o herramientas suficientes para guiar este proceso conductual, porque estamos hablando de condiciones de conducta, para poder realizar las tareas y para poder hacer un entorno educativo mucho más familiarizable e interdisciplinario. Esto es muy importante. Si tú entiendes que ninguna ciencia está aislada, sino que son condiciones interdisciplinarias, comprenderás también en su justa dimensión que esto te permite acceder a ciertas herramientas con la priorización de que cada objeto de estudio tiene su propia particularidad. Es decir, ¿qué quiero plantearte con esto? La psicopedagogía tiene en esta condición de orientación de la conducta sus propios elementos.
pero no renuncia a una comprensión holística, es decir, que permita entender que el todo no es igual que las partes, pero el todo permite también hacer de las partes un proceso de orden armónica. Esto lo tienes que tomar en cuenta y me parece importante. En este sentido, la psicopedagogía se nutre precisamente de las condiciones de la psicología y pienso que en la psicología hay mucho que decir. No importa la tendencia que tenga, finalmente hablamos de formas conductuales. Algunas son más observables y otras van a procesos mentales, pero finalmente tienen que ver con esta radioacción. Lo importante es entender que las personas evidentemente asumen las formas de comprensión dentro de la ecuación de manera distinta. Esta es una relación entre conducta y el proceso de enseñanza-aprendizaje y las formas mediáticas del mismo, es decir, cómo el profesor interactúa con el clima social, con los mismos alumnos, con el entorno familiar, con el entorno sociocultural, y esto permite entender cómo se presenta cada una de las condiciones de la conducta de sus alumnos, no como forma homogénea, sino como forma diversa o heterogénea. Otra de las ciencias que apoya tiene que ver la sociología. Me parece que la sociología nutre aquí una condición muy importante. La sociología tiene un sentido ampliamente empirista. Probó en determinado momento cómo la relación causal promueve ciertas condiciones de desarrollo humano. Recordarás seguramente en otras asignaturas que hayas llevado que se encuentra también esta condición del positivismo como tal, o sea, un conocimiento es positivo en la medida que puede ser demostrable. Lo mismo sucede con la educación, o sea, en la medida que logramos los objetivos, vamos avanzando y tenemos condiciones probatorias del grado de ampliación de la estructura cognitiva de un alumno. Finalmente, deseo que este curso sea de provecho para ti, te brinde herramientas de orden cognitivo a nivel de cómo controlar y guiar la conducta de los alumnos y te permita jugar de la mejor manera con las herramientas precisamente que hacen posible que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea óptimo y se realice en un clima pertinente y adecuado tanto para el profesor como para los alumnos. Te espero